Así es, Gonzalo. Abrimos este consultorio legal para hablar de este tema tan importante. Lamentablemente en nuestro país los casos son innumerables y sobre todo es la madre la que tiene que sufrir no solamente el no tener el apoyo del padre como corresponde, sino sobre todo llevar un proceso que en nuestro país es larguísimo y muy tedioso. Vamos a hablar de esto con Renan Herrera. Él es abogado de familia de Legalex. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está, Buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias por estar aquí por favor. Y conversar de ese tema que a veces muchas mujeres dicen, prefiero no iniciarlo porque es demasiado complicado, voy a gastar dinero. ¿Qué es lo primero que debe saber una persona para iniciar un proceso de demanda de alimentos? Bueno, un primer alcance que se puede dar es que en el 4 de mayo de este año se publicó la ley 31464 que ha modificado las normas que regulan justamente el proceso de alimentos con dos objetivos. El primero es promover la aplicación efectiva del principio de protección al interés superior del menor, y el segundo objetivo es básicamente hacer que se pueda acceder con mayor facilidad a una pensión alimenticia digna, o digamos a una pensión alimenticia adecuada que pueda cubrir las necesidades de los menores. Principalmente de los menores, aunque la pensión de alimentos también puede extenderse a personas mayores de 18 años, siempre y cuando estén cumpliendo una carrera universitaria o un estudio. ¿En qué consistido ese cambio entonces específicamente? Hay muchas modificaciones que se han dado sobre todo en el contenido del Código de los Niños y Adolescentes. Algunos artículos se han modificado, como por ejemplo fortalecer el tema de la gratuidad de acceso a través de la demanda de alimentos. El Poder Judicial ya había implementado un sistema, un proyecto que ya lo viene desarrollando hace algunos años para promover formularios electrónicos que pueden inclusive aplicarse a partir o a través de la página web del Poder Judicial para efectos de poder presentar con mayor facilidad la demanda de alimentos, la cual además no requiere de firma de abogado, ¿no? Entonces, una persona puede acudir a través de estos formularios, a través de las demunas, por ejemplo, a este servicio gratuito. Hacerlo mucho más accesible a todas aquellas personas que justamente cuando se pide una demanda de alimentos es porque en la mayoría de los casos no hay capacidad de cubrir la totalidad de los gastos de los menores. Entonces, sumarle un gasto de abogado, del derecho al trámite, bueno, es realmente complicado. ¿En qué situaciones puede realmente una persona acceder a una demanda de alimentos? Es decir, ¿bajo qué circunstancias? ¿Cuánto tiempo que el padre no de repente pasa una pensión? ¿O si la pasa igual quiere formalizar? ¿Cómo se da este caso? Bueno, en realidad no hay un tiempo mínimo de espera. Digamos, aparecida la necesidad, está el derecho habilitado para poder iniciar la demanda de alimentos, ¿no? Lo que ocurre es que normalmente, bueno, sea la madre o el padre que se hacen cargo por sí solos de la manutención de sus hijos, no toman la decisión de hacerlo, pero no hay un requisito o una, digamos, suma de tiempos que tendrían que respetar para poder iniciar. Basta con que aparezca la necesidad y que ellos reconozcan que ya no pueden, digamos, por sí solos sustentar la manutención de sus hijos para iniciar la demanda de alimentos. Ahora, he visto en muchos casos que las personas inician este proceso, pero hasta que no se dé un resultado, deben de seguir aportando ese dinero que no reciben. Luego, ¿puede ser devuelto ese monto en su totalidad? ¿O cómo funciona? Ya desde hace algunos años, pero más puntualizado en esta nueva norma, está la ley 31464 de este año, ya se otorga obligatoriamente una pensión anticipada. Al momento de admitir la demanda de alimentos a trámite, el juez está obligado a otorgar una pensión anticipada de alimentos. ¿Para qué? Para que la parte demandante y además, sobre todo, el menor alimentista no tenga que esperar a la emisión de una sentencia para poder recién acceder a una pensión de alimentos. Este cambio que se vino haciendo hace algunos años, pero que ahora ya es mucho más tangible, digamos, permite que la madre no tenga la necesidad de esperar hasta una sentencia de alimentos para poder acceder a una manutención. Y esa manutención temporal, disculpe, es por un monto que no es el que realmente se estudia o se verifica que tiene que ser, es un monto que se pone en condición... Digámoslo así, es un monto que nace de lo que se ha pretendido en la demanda, con un análisis inicial del juez, ¿no? Respecto a establecer sobre todo la necesidad, el estado de necesidad, y en base a eso determina esta pensión anticipada, porque lo que tiene que privilegiar en este caso el juez es la protección del interés superior del menor, ¿no? Que es básicamente el poder cubrir sus necesidades básicas, ¿no? ¿Y cuánto tiempo en promedio en nuestro país, no el ideal, sino el real, demora un proceso de este tipo? Los plazos procesales están dados para que esto pueda resolverse, incluso con sentencia entre 3 a 4 meses. Lamentablemente,
por distintos factores como la carga procesal, porque tenemos mucha carga procesal. De hecho, si hablamos de un top 3 de los procesos más recurridos, son el de alimentos, está dentro de esos 3 definitivamente. Estos procesos pueden demorar entre 6, 8 meses. Por eso es que se ha fortalecido el tema de la asignación anticipada, ¿no? Y un poco volviendo a la pregunta anterior que me hacías respecto a qué pasa con el dinero que no se pagó. Bueno, hay una posibilidad, al emitirse la sentencia, de hacer una liquidación de pensiones devengadas que el demandado tiene la obligación de cumplir. Y digamos que ponerse al día de todo lo que se haya generado a partir de la postulación del proceso, es decir, a partir de que se presentó la demanda. Este es un factor muy importante porque muchas personas piensan que yo demando, digamos, cuando mi hijito tiene ya 3 años, por decir, pero en realidad y espero que me reconozcan desde que nació. Y no es así. Es digamos, una invocación que se haría en este caso de que tengan en cuenta de que la demanda va a contar para el otorgamiento de una pensión de alimentos desde el momento que se postula la demanda, que se presenta, no hacia atrás. ¿Por qué? Porque jurídicamente se entiende que si tú no demandaste antes es porque no tenías la necesidad de hacerlo. Digamos que el derecho está, hay que ejercerlo, ¿no? ¿Y cómo debo comprobar cuál es el monto de gastos de mi hijo? Porque también he visto quienes dicen, bueno, gasta y un monto excesivo en ropa, en alimentación, que tampoco se condice a la realidad. Basta con el dicho de la madre, ¿qué tiene que presentar? Para dar una digamos, estimación ordenada, ¿no?, y pormenorizada, podríamos decir que dentro del concepto alimentos, que es un concepto grande, tenemos 6 aspectos importantes a cubrir, ¿no? O sea, el menor tiene que estar cubierto en educación, vestido, vivienda, salud, recreación y alimentación propiamente, ¿no? Entonces, lo que se recomienda normalmente en estos casos es que se haga un cuadro de gastos detallado que va a permitir sincerar un poco cuál es la necesidad, el estado de necesidad de la familia que tiene que verse obligada a demandar por alimentos, ¿no? ¿No necesito presentar boletas de compra específicas? Sí es importante sustentar, mientras mayor sustento tengamos es mejor, pero hay que tener en cuenta también que la nueva norma a la que hacía referencia permite que, por ejemplo, el juez pueda cruzar información con entidades para efectos de que pueda sincerarse, por ejemplo, los ingresos del demandado o de la parte demandada. Esto lo que ha logrado es un poco atenuar el impacto del ocultamiento de información que se venía dando desde hace muchos años, ¿no? ¿Y qué pasa con aquellas personas que ya tienen una sentencia, hay una cantidad específica, pero de pronto sus circunstancias cambian? Tal vez el trabajo ya no es el mismo en el que se desempeñaban o se quedaron sin empleo. ¿Cómo se hacen esas situaciones? Bueno, efectivamente, en el caso de la pensión de alimentos no podríamos hablar de que existe una cosa juzgada, inamovible, porque tanto como bien has referido está el cambio de la situación económica de los padres, pero también está el cambio de las necesidades del alimentista, ¿no? Porque de pronto no es lo mismo la necesidad de un niño de 1 o 2 años a la necesidad de un niño que ya está en colegio o que ya está en la universidad, entonces, ¿no?, una persona que ya está en la universidad. Entonces, esto sí evidentemente implica que haya una suerte de reexamen cada cierto tiempo, ¿no?, de las necesidades del alimentista y de las posibilidades de ambos padres, ¿no? Y entonces, para poder iniciar esta demanda de alimentos, yo debo simplemente llenar el formulario, tener una guía a través de quién, de un profesional, o cómo puedo, de repente las personas están viendo y quieren tener mucho más claro ese inicio. Bueno, efectivamente, todos los esfuerzos que se han hecho de, por ejemplo, crear estos formularios facilitan, ¿no?, la posibilidad de acceder a una demanda de alimentos. ¿Dónde encuentro esos formularios? En la página web del Poder Judicial ya están habilitados, ¿no? O pueden googlear y ponen, ¿no?, demanda de alimentos, formulario, y va a salir el formulario virtual, que ya se ha ido poco a poco incorporando a todas las cortes del Perú. Lima ya la tiene, por lo pronto. Y bueno, si bien es cierto, se puede hacer a través del formulario, sí creo que es conveniente que puedan pasar previamente por lo menos una asesoría inicial de un especialista en derecho de familia, ¿no? Hay distintas posibilidades. Bueno, si me permites, en el caso de nosotros como Legalex, tenemos planes que pueden, digamos, permitir que este acceso a una asesoría especializada, calificada, sea mucho más factible y más accesible, ¿no? Y bueno, es una cuestión de que simplemente puedan informarse un poco sobre esto, ¿no? Tener una guía, ¿no?, para no sentirnos además un poco en el aire y saber realmente qué paso seguir para que sea un proceso más rápido también en beneficio de quien hace la demanda. Doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros. Sé que es un tema complicado, difícil, pero si es necesario hay que hacerlo, no hay que demorarnos y hay que iniciar este proceso porque es la obligación también de la otra parte. Muy bien, gracias. Muchas gracias a ustedes. Encantada de haber estado con usted hasta aquí, nuestro consultorio legal.